Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Ok. Y vamos a verlo de manera muy facilita. Vamos a verlo de manera muy sencilla. Ya habíamos visto entonces tratamiento no farmacológico. Sí. Así es, Sí, doctor. doctor. Bueno, entonces vamos a ver lo que son los grupos de fármacos y vamos a manejarlo de esta manera. Primero vamos a manejar lo que son las sulfonilureas. Ajá. Y después vamos a revisar también lo que son las meglitinidas. Ajá. Entonces, algo de manera muy sencilla, muy facilita. Pues vamos a hablar que de las sulfonilureas son muy parecidas a las meglitinidas. Las sulfonilureas, como mecanismo de acción, tienen la facultad de estimular los receptores que les llamamos SUR, S-U-R, que están en las células beta. Incluso si ustedes leyeron algo, pudieron haber revisado que decían SUR KIR1, KIR2, no sé si lo hayan revisado, y hacen referencia a zonas específicas que podemos encontrar aquí en las células beta y que ahorita vamos a ver también que algunos de ellos se encuentran a nivel de corazón. Entonces, ¿qué pasa con estas sulfonilureas? Lo que sucede es que van a despolarizar las células beta. Ustedes recuerdan dentro de la fisiología de la liberación de insulina, cuando se cerraban los canales de potasio, se abrían los canales de calcio. Y entonces se favorecía al ingreso del calcio la liberación de la hormona. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que las sulfonilureas entonces despolarizan a las células beta. Y al despolarizar a las células beta, obviamente, pues acto seguido favorecerán la liberación de la insulina. Estos medicamentos entonces son conocidos o se identifican como secretagogos de la insulina. Ajá. Secretagogos de la insulina. Ahora aquí lo vamos a poner. Son secretagogos porque favorecen, es como estar estimulando al páncreas a que esté liberando la insulina. Originalmente estas sulfonilureas provienen o derivan de las sulfas y ustedes saben que las sulfas pues, son un antibiótico. Entonces vienen ya de hace muchos años y originalmente existían las primeras que se fabricaron llamadas de primera generación, actualmente pues prácticamente ya en desuso, que era la tolbutamida, clorpropamida, acetohexamida, tolasamida. Bueno, estas eran de primera generación, eran medicamentos que se daban a grandes dosis, a altas dosis en miligramos, y que tenían pues la peculiaridad de pues despolarizar esta célula beta, como les comento. De estas, yo creo que lo único que tenemos que recordar de estas de primera generación sería la clorpropamida, porque esta actualmente la conocemos ya que tenía o tiene el efecto más prolongado, tiene la vida media más larga. Se hablaba incluso hasta de 60 horas. Entonces, por esto, yo creo que este medicamento es bueno recordarlo, tenerlo en mente. Además, uno de los efectos indeseables de esta sal en particular, de la clorpropamida,
es que tendía a retener agua y por ello, entonces, se volvía un medicamento, pues, de cierto riesgo en el manejo, porque de alguna manera podía producir hipoglucemia con mayor facilidad por su vida media tan larga y el efecto, pues, no tan apropiado de estar reteniendo volumen. Sin embargo, existe una enfermedad que no es la diabetes mellitus, pero que sí es la diabetes insípida, la cual, como ya veremos en su oportunidad, pues se caracteriza por una pérdida de volumen importante. Y ustedes van a encontrar en las bibliografías que este medicamento se puede o se podía utilizar en un momento dado para esta otra patología, ¿no? Que nada que ver con la diabetes mellitus. Aquí en la diabetes insípida es otra la situación, se pierde mucho volumen y entonces, bueno, echando mano de este efecto no favorable de retener agua, pues aquí sí nos favorecía mucho. Entonces, eran de primera generación. Y después teníamos los de segunda generación. Y los de segunda generación, pues por ejemplo, está la glibenclamida, que yo creo que todo el mundo conoce. No sé, a lo mejor tienen hasta familiares manejando este tipo de sal. Glibenclamida, gliburida, glicacida. Son medicamentos que ya eran un poco más refinados o ya son un poco más refinados, a menor dosis, a menor gramaje, el mismo efecto, y por ser ya un poquito más refinados, bueno, no tienen el efecto que comenté hace rato con relación a la clorpropamida. El más utilizado pues es la glibenclamida, entonces ya sabemos, despolarizan células beta y por eso son considerados secretagogos. Y finalmente, para algunos, hay luego mucha controversia, apareció la de tercera generación, que era la glimepirida, o es la glimepirida. Para algunos considerada como de tercera generación, para otros no considerada como de tercera generación, la quieren englobar como de segunda generación. Los que dicen que sí es de tercera generación es porque al parecer es más selectiva. Había yo dicho hace un rato que hay receptores de SUR para las células beta y a nivel cardíaco, y entonces que la glimepirida no se metía con ese receptor cardíaco y que también generaba en la célula beta un efecto como de tipo intermitente y no estaba de forma continua estimulando la liberación de insulina del páncreas. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Ok, entonces, la glimepirida, pues todavía se maneja a un poquito menor gramaje que las de segunda generación, pero es una cosa mínima. La glibenclamida la puedes usar de 5 miligramos, 3 veces al día. Y la glimepirida, pues es de 4 miligramos y pues está indicada cuando mucho 2 veces al día, es decir, 8 miligramos, ¿no? Entonces, un poquito menor la dosis, un poquito más selectivo el receptor por medio del que actúa y por eso la consideraban de tercera generación. Pero las tres despolarizan células beta. Con relación a estimular estos receptores SUR. Dentro de los efectos, pues no deseados o los efectos más importantes que tenemos que tomar en cuenta al usar estas sulfonilureas, porque ustedes van a encontrar muchísimos en la información, de hecho, pues se ha documentado, pero los más importantes o sobresalientes que nosotros vemos en la práctica, pues el primero de ellos es que pues sí pueden generar en un momento dado hipoglucemia. Entonces, si no se manejan adecuadamente, si el paciente no sigue adecuadamente las indicaciones de no comer, de hacer ejercicio, sin que hubiéramos considerado esa parte como punto de referencia para prescribir el medicamento, entonces podemos encontrar que pudieran generar hipoglucemia. Otro efecto que comúnmente nosotros encontramos
es el aumento de peso. Ajá, entonces son fármacos que tienden a aumentar de peso. Y hay otros efectos, como les comento. Estos dos yo creo que son de los más importantes que debemos de considerar. Y bueno, pues se pueden utilizar de 1, 2 o 3 veces al día, dependiendo del fármaco del que estemos hablando en cuestión. Otros medicamentos que son también secretagogos de insulina, que es estimular al páncreas a que libere la hormona, son las meglitinidas, que son muy poco conocidas, no todo el mundo las maneja y no todo el mundo las conoce. Estas meglitinidas tienen un mecanismo de acción muy parecido a las sulfonilureas, por eso es que también los ponemos dentro del grupo de secretagogos. También despolarizan a la célula beta, ocupan otro tipo de receptores, pero su finalidad es también despolarizar a la célula beta y por ende, pues la liberación de la insulina. No obstante, estas meglitinidas tienen una, pues como una potencia un poco menor a las sulfonilureas. Es como dar un pequeño disparo para liberar una pequeña cantidad de insulina y corregir hiperglucemias, sobre todo muy enfocadas a las hiperglicemias postprandiales. Ajá. Entonces es una pequeña carguita para hacer que se libere algo de insulina y entonces ya generar el efecto. Un mecanismo de acción, como les repito, es muy similar a las sulfonilureas y por lo tanto, pues también los efectos no deseados podrían manejarlos como la de las sulfonilureas, pero como comento, son medicamentos que son como menos potente y por esta razón, pues podrían generar hipoglucemia, pero no tan severa, podrían generar un aumento de peso, pero no tan significativo. Y básicamente tenemos a la repaglinida y la meglitinida. La repaglinida y la meglitinida. Insisto, son poco conocidos, se manejan a dosis muy bajitas y por lo menos tienen también una vida media pues no tan prolongada. Entre ambas, meglitinidas y sulfonilureas, pues son secretagogos de la insulina. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, Creo bueno. que no. Entonces, vamos a hablar ahora de los sensibilizadores, repito, sensibilizadores de la insulina. Entonces, ¿qué quiero decir con los sensibilizadores? Los sensibilizadores, entonces, actúan a nivel de órgano blanco. Ajá. Entonces, estos actúan a nivel de páncreas. Los sensibilizadores actúan a nivel de órgano blanco. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues algo muy importante, que es el que favorezcan la recepción de la hormona y la señalización de la misma. Entonces, en pocas palabras, estoy diciendo que rompen la resistencia a la insulina o favorecen que se rompa la resistencia a la insulina. Y entonces, les voy a poner aquí a continuación, que son, ahorita les ponemos aquí los sensibilizadores, pero son, oh, caray, ya no me pinta este plumón. A ver, permítanme tantito, déjenme acercarme por otro. Ok, entonces tenemos a las biguanidas, ajá, y a las glitazonas. Y estos entonces son los que nosotros decimos los sensibilizadores.
Y aquí aparece un fármaco que ya tiene muchos años en vigencia, que resulta ser muy útil a pesar del tiempo y además es muy económico. Y entonces al que hago referencia dentro de las biguanidas es a la metformina. Existían otros como la fenformina que fueron retirados de mercado porque generaban acidosis láctica. Entonces, al que dejaron fue a la metformina. Y aunque la metformina también no está exenta de en un momento dado poder producir esta acidosis láctica, se ha visto que es muy raro que esto se presente, es poco frecuente y se maneja de manera muy habitual. Ajá. La metformina, pues también la retiraron del mercado y la única que nos queda es la metformina. Entonces, la metformina es una biguanida que favorece que se rompa la resistencia a la insulina y tiene efectos muy interesantes. Fíjense ustedes que por esta situación de romper resistencia a la insulina, se puede utilizar en otras patologías y en otros problemas con mucho éxito. Básicamente, pues la metformina la utilizamos en el diabético tipo 2, pero también se puede utilizar desde antes en el síndrome metabólico, también se puede utilizar desde antes en la obesidad y también en otros problemas donde encontramos algo de resistencia a la insulina, como puede ser la poliquistosis ovárica. Problema pues relativamente frecuente. La metformina entonces se le han descrito muchos efectos interesantes, se le han descrito incluso hasta efectos anticarcinogénicos, pero lo que nos compete aquí es de hablar de esta sensibilidad a la insulina o romper la resistencia a la misma. Entonces, una de las cosas que hace esta metformina es que favorece la señalización de la hormona, o sea, favorece la acción de la insulina en su órgano blanco, favorece las glucólisis anaeróbicas, que es lo que queremos, ¿no? Que la glucosa ingrese. Disminuye la gluconeogenesis hepática, es otro efecto muy importante. Y bueno, pues obviamente va a condicionarnos que la insulina que estemos utilizando o que esté el paciente liberando, pues tenga un efecto pues más efectivo, más óptimo dentro del cuerpo. Ajá. No me quisiera yo meter en mucho detalle, porque como les digo, tiene efectos hasta anticarcinogénicos, le han descrito, pero sí que sepan que disminuye las gluconeogenesis, que favorece la señalización de la hormona en su órgano blanco, que favorece las glucólisis anaeróbicas y que por esto tiene un efecto antihiperglucemiante. Entonces, la metformina va a ser el representativo de esta. Dentro de los efectos adversos o no deseados que podríamos nosotros encontrar, pues nuevamente hablando de los pues más comunes, por así decirlo, es que puede traer trastornos gastrointestinales, meteorismo, distensión abdominal, y esto sobre todo se ve en las metforminas que no son de liberación prolongada. Es decir, aquellas metforminas que sí son de liberación prolongada disminuyen en gran medida este tipo de molestias a nivel gastrointestinal. Obviamente todos estos medicamentos de los que vamos a estar hablando, pues hay que tener mesura cuando el paciente ya tiene daño renal, que es un problema muy frecuente en los diabéticos, y pues ya la mayoría de estos fármacos que estaremos revisando pues se cancelan, ya no serían candidatos a usarlo. Obviamente también dependería del grado de daño renal, pero así en términos generales y para que no se metan en problema, pues si ya tiene su paciente daño renal,
ya hay que no prescribir este tipo de fármacos. Las glitazonas son otro grupo de medicamentos que actúan un tanto parecido a lo que hacen las biguanidas. Fíjense que de las glitazonas se han visto cosas muy interesantes. También hace algunos años, habían habían puesto en el mercado algunas presentaciones que fueron retirando por diferentes efectos adversos y se fueron quedando con un par de ellas. A lo mejor ustedes llegaron a revisar la atroglitazona, que fue uno de los primeros. Actualmente, básicamente existen dos, uno de ellos más usado que el otro, por esta situación de los efectos adversos. Tenemos entonces a la rosiglitazona y tenemos al más común, más usado, que es la pioglitazona. Entonces, repito, rosiglitazona y pioglitazona. Entonces, estas glitazonas tienen un mecanismo de acción bien interesante porque actúan a nivel de receptores nucleares. No sé si revisaron, hay unos receptores que les llaman PPAR gamma. Y estos PPAR gamma o PPAR gamma son receptores nucleares. Entonces actúan a nivel de estos receptores nucleares, haciendo que se transrepriman o transactiven algunos procesos interesantes, sobre todo, pues nuevamente, como he dicho, a nivel de órgano blanco. Tienen otros efectos, pero bueno, por ir mencionando algunos, fíjense, tienen la facilidad de entonces favorecer la expresión del transportador de glucosa número 1, número 4. Nos favorecen la expresión de estos transportadores. Si nosotros recordamos, el GLUT4 pues es importantísimo para capturar la glucosa en estos tejidos como es el músculo, el tejido graso. Tienden a reducir la producción de ácidos grasos libres. Y ese es otro aspecto importante porque pues impiden o disminuyen mucho las lipólisis que se están haciendo, reducen de esta manera la producción de ácidos grasos libres, favorecen la producción de las lipoproteínas de alta densidad y por consiguiente nos van favoreciendo algunos otros efectos que se han mencionado o que se le conocen. Tienden a disminuir las concentraciones de leptina, favorecen la síntesis de adiponectina, y bueno, también van a romper resistencia a la insulina. Por ahí también se le han achacado o adjudicado a efectos de disminuir la angiogénesis, tienden a disminuir un poquito, no tanto como la metformina, pero un poquito la gluconeogénesis hepática, se habla más o menos de un 20%. Disminuyen las concentraciones de cortisol porque también actúan bloqueando la enzima 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es una de las precursoras en la síntesis del cortisol. Entonces, algunos efectos más por aquí, más por allá, que ya no tienen mucho que ver con el metabolismo intermedio, pero que indirectamente participan pues, en el buen control metabólico, ¿no? Aquí lo importante es el que favorezcan la señalización de la hormona y pues que inciden mucho en los ácidos grasos. Y entonces, ya ven que algunos pacientes tienen este tipo de problemas de dislipidemia. Mucho ojo, aquí aclaro, no quiero decir que las glitazonas vayan a bajar niveles de lípidos o de triglicéridos. Estoy diciendo que ayudan un poquito, nada más, en disminuir estos ácidos grasos libres porque van a disminuir un poquillo la lipólisis. Entonces, sería como un plus ahí adicional, ¿no? Es muy importante saber que
para que tengan todavía una mejor respuesta, el paciente tiene que tener por lo menos algo de adiponectina en circulación para que todavía funcionen de manera más óptima. Dentro de los efectos adversos o no deseados, y nuevamente me voy a remitir a los dos más importantes que hay que considerar. Ya sabemos, he dicho, no podemos dar pacientes con insuficiencia renal, problemas hepáticos, obviamente no. Pero dentro de los efectos que no son favorables, que pudiéramos encontrar como no favorables, sería que tienden a retener un poco de volumen. Y por esta razón es que pacientes, pues, insisto, con edema, por daño renal, con problemas cardíacos que hacen que retengan volumen, tal vez ya no los convierten en medicamentos de primera elección o de primera mano para manejar al paciente diabético. Otro de los efectos no favorables es que se ha visto que pueden generar una desmineralización importante en las mujeres ya postmenopáusicas. Entonces, en aquellas postmenopáusicas que ya de por sí están muy sensibles o muy lábiles a presentar problemas de osteoporosis, a lo mejor ya una glitazona no sería tan conveniente para este tipo de pacientes. Acuérdense que cuando nosotros manejamos un paciente diabético, hay que hacerle un traje a la medida. Entonces, bueno, pioglitazona y rosiglitazona. La podemos tomar de 1 a 3 veces al día, dependiendo la dosis. Por lo general se maneja dosis de 15 miligramos por toma. Y esas dos serían las glitazonas actuales, que son sensibilizadores de la insulina. Después vamos a pasar a otro grupo de fármacos. Voy a borrar acá. Llevamos cuatro familias. Y vamos a mencionar al grupo de los inhibidores de la DPP4. Entonces, los inhibidores de la DPP4, de entrada, pues son medicamentos que, como su nombre lo dice, tienden a bloquear o a inhibir a esta enzima, la DPP4. ¿Qué es la DPP4? Bueno, les platico. Esta DPP4 es una enzima que tenemos nosotros y que se encarga de metabolizar, de inactivar el efecto de las incretinas que nosotros producimos. Entonces, nosotros hemos hablado de incretinas a lo largo del semestre. Hemos hablado de que tenemos el GIP y el GLP-1, ¿no? O péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. No sé si recuerden eso. Bueno. Sí, doctor. Nosotros producimos esas incretinas. Y las incretinas, estas que acabo de mencionar, en nuestro cuerpo tienen una vida media muy cortita. Y dentro de sus efectos de esas incretinas está el favorecer la liberación de insulina, pero de manera dosificada, de manera, como dijéramos, selectiva. O sea, si comes, si tienes alimento, entonces se liberan estas incretinas, cuya función es estimular la liberación de insulina, pero en presencia del alimento que ya ingerimos, y no lo vamos a estar haciendo como las sulfonilureas de manera permanente, sino dosificada. Por lo mismo, les conocíamos, o no sé si en algún momento lo comentamos, que son las incretinas, las de nosotros, insisto y hago mucho hincapié en esto, las de nosotros como potencializadoras de la liberación de la insulina. Si nosotros no consumimos alimento y nos inyectan una solución glucosada por la vena, como no pasa por el tracto digestivo, no hay liberación de las incretinas y entonces la liberación de la hormona se ve menos potencializada.
que cuando comemos algo, liberamos incretinas y potencializamos la liberación. Entonces, cuando hago mucho hincapié en que nuestras incretinas es porque también van a existir incretinas, pero sintéticas, que no son, pues, con la vida media que tienen las de nosotros. Son muy parecidas a las que producimos, pero a esas sintéticas, de las cuales ahorita vamos a hablar después, la DPP4, la enzima que metaboliza nuestras incretinas, a las sintéticas no las pueden metabolizar. Entonces, habiendo hecho esta diferencia, me regreso a nuestras incretinas. Entonces, yo libero incretinas. ¿Cómo? Libero incretinas y también voy a liberar esta enzima DPP4 que va a metabolizar nuestras incretinas y que por lo mismo le va a dar una vida media muy cortita. Cuando estoy hablando de una media muy cortita, me estoy refiriendo a unos cuantos minutos. Entonces se crean medicamentos que inhiban a la enzima que metaboliza nuestras incretinas y aparecen los inhibidores de la dipeptidasa 4. ¿Sí me explico? Sí, Sí, doctor. Perfecto. Entonces, los inhibidores de la DPP4, ahora sí, aunque suene repetitivo, pues ese es su mecanismo de acción, ¿no? Inhibir a la enzima que degrada nuestras incretinas, inhiben a la DPP4. Y básicamente vamos a mencionar 5 de ellos. El primero, y que fue el primero que salió a mercado, es la sitagliptina. Sitagliptina. ¿Quieren que las anote? ¿Sí o no? está bien. Está bien, entonces nada más con que lo anoten bien, es con S. Sitagliptina, ya nos puso el doctor Campos el nombre ahí. Otro de ellos es la saxagliptina. Saxagliptina. Un tercero es la linagliptina. Linagliptina. Otro más es la vildagliptina. Y el quinto de estos sería la alogliptina. Entonces, todos terminan en gliptina, ¿no? Sitagliptina, saxagliptina, linagliptina, vildagliptina, alogliptina. Ajá. Entonces, estos medicamentos actúan de esa manera. Dentro de estos medicamentos, específicamente hablando de la linagliptina, es un medicamento que no se elimina por vía urinaria y lo hace un poquillo más favorable para aquellos pacientes que ya empiezan a tener daño renal. Hemos dicho que cuando el paciente tiene daño renal, bueno, pues lo mejor es ya no prescribir este tipo de fármacos. En este caso, la linagliptina podría utilizarse en aquellos pacientes que tienen algo de daño renal. No estoy hablando de pacientes en fase terminal, en grado 3, 4, no. En pacientes que no están tan avanzados con este problema, porque su vía de eliminación no es renal, a diferencia de los otros 4. Estos medicamentos tienden entonces a generar una vida media un poquito más larga de nuestras incretinas. Sin embargo, deben de considerar que conforme van avanzando los años en el paciente diabético, o sea, me refiero a no los años de edad, sino a los años de padecer la enfermedad, casi la liberación de nuestras incretinas se va reduciendo mucho, a tal punto que si ya tenemos, no sé, 15 años de ser diabético, ya casi no vamos a producir incretinas. Y si nosotros damos un inhibidor de la DPP4, pues realmente no estaríamos ayudando mucho, porque ya no va a haber a quién prolongarle la vida. ¿Me explico? Ya casi no van a producir incretinas. Entonces, esto es importante. Ahora, dentro de los problemas más frecuentes que nos pueden dar el uso de estos medicamentos
Y cuando digo más frecuentes no me refiero a que a todos les va a suceder, es que pudiera generar cierta cefalea, pudiera generar cierto dolor articular, pero no es tan frecuente. Yo les puedo comentar que yo uso mucho estos medicamentos, me gusta su manera de trabajar y muy contadas veces he tenido este tipo de reacciones adversas. Muy importante, sí, es que si tienes problemas de daño hepático, obviamente no serían recomendables porque, bueno, parte de su metabolismo se lleva ahí. Entonces, si tienes, no sé, se me ocurre un paciente con algo de cirrosis, pues un medicamento de estos yo creo que no sería ya una opción para él, ¿no? Porque por ahí pasa el metabolismo de estos fármacos y le podríamos agravar el problema, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Entonces, estos son inhibidores de la DPP4. Existen otros medicamentos que entonces ya son las incretinas como tal. Ajá. Pero estas incretinas no hace referencia a las nuestras. Entonces vamos a hacer referencia a las de manera sintética. Y aunque son análogos a los agonistas del GLP-1, la enzima DPP4 que nosotros producimos a estos agonistas no les hace nada, no las puede metabolizar y por eso su vida media se vuelve muchísimo, muy larga. Y cuando digo muchísimo, muy larga, podemos encontrarla desde 8 horas, 12 horas, 24 horas, hasta una semana. Entonces, imagínense, ¿no? Estos medicamentos que te los aplicaras una vez por semana, pues está muy bien, ¿no? Es una maravilla. El inconveniente de estos medicamentos, estas incretinas sintéticas, yo básicamente le veo dos cosas. La primera de ellas es que son medicamentos muy caros, son elevados en su costo. Entonces, no está tan al alcance de los pacientes. Más aún considerando que no manejan este tipo de fármacos en el sector salud o no todavía. Entonces, pues el costo hace que sí lo veas un poco limitado para ellos. Y otra cosa que también los limita mucho y que tiene que ver más con el paciente es que son medicamentos que se aplican de manera subcutánea. Entonces, hay que inyectarlos, así como si fuera insulina, hay que inyectarlos. Y ya saben que uno de los principales problemas que tienen los pacientes que no quieren usar insulina es porque no se quieren estar inyectando. Entonces, estos medicamentos, pues sí hay que inyectarlos. Ahora, como acabo de decir, hay algunos que son de una sola aplicación por semana. Entonces, sería un piquetito por semana. Pero tiene que ser cada semana, siempre, siempre, siempre. Y el costo, como decía yo, ¿no? Bueno, entonces, estas incretinas actúan en muchos niveles. No sé si revisamos aquí, doctor Campos, el octeto ominoso. No me acuerdo. ¿Algunos Sí, de sí lo ustedes revisamos. sí lo Sí lo revisamos? revisamos. Bueno, ¿se acuerdan que veíamos que el cerebro, que el hígado, que el tejido graso, que el músculo, la célula beta, todo lo que formaba el octeto ominoso? Bueno, estos medicamentos actúan prácticamente en todos los puntos de ese octeto ominoso. Son muy completos. Actúan a nivel de célula beta, favoreciendo la liberación, potencializando la liberación de insulina, pero de manera, como decía yo, pausada, de manera no constante, ¿no? Sino de manera intermitente. Entonces, actúan de esa manera, pero también actúan en otros lados, porque, por ejemplo, como retrasan el tiempo de vaciado gástrico, dan una sensación de llenura, dan una sensación de que está satisfecho y disminuyen el apetito.
Ujú. Como va pasando el alimento de manera más lenta, más retardada, la absorción a nivel intestinal de la glucosa también es más lenta, no tan de golpe. Entonces, pues actúa muy bien ahí. Son medicamentos, entonces, muy, muy completos. De estas incretinas, nosotros podemos mencionar 6 actualmente, aunque por ahí uno de ellos ya anda de salida. Entonces se los voy a mencionar cuáles son. Está el primero que salió al mercado, que es la exenatide. Exenatide o exenatida. Ajá. Era de los primeros. Después tenemos el lixisenatida. Lixisenatida. Después tenemos el liraglutide. Liraglutide. Uh-huh. Después por ahí sacaron el albiglutide. Albiglutide. Después salió la dulaglutide. Dulaglutide. Estos ya de duración semanal. Dulaglutide. Y el más reciente de ellos, que apenas se fue lanzado el pasado mes de marzo, es el semaglutide. Y el semaglutide también tiene, es de acción semanal, pues duración de una semana. Entonces repito, exenatide, liraglutide, albiglutide, lixisenatide, dulaglutide y semaglutide. ¿Ok? Bueno, entonces, dentro de los efectos más comunes que genera es que, no deseados, es que de principio puede producir algo de náusea. Nada que no se corrija con pues algún antiemético. Esto solamente es de principio, después ya el paciente lo va tolerando más y se va quitando este problema. Entonces puede generar esta náusea. También podemos encontrar que por lo mismo, pues se ha referido que pudiera dar algún tipo de problema a nivel de, como dijéramos, a nivel hepático, pero no es tan común esto. Tienden a reducir de peso, pero eso no resultó ser un efecto indeseable, sino que terminó siendo favorable, ¿no? Porque como reduce el apetito o tiende a reducir el apetito, bueno, pues entonces este fue un plus a su favor. Y pues esta sensación de tener como un poquillo de distensión abdominal, que también se va a ir pasando conforme el paciente vaya habituándose al uso de este fármaco. Van a encontrar muchísimos otros efectos, no son tan comunes. Todos los fármacos, repito, tienen muchísimos más efectos adversos que se les han documentado, pero me he abocado básicamente a lo más pues sobresaliente. Y bueno, pues repito, ¿no? Como son inyectables, no son tan aceptados luego por muchos pacientes, ¿no? Y su costo. Bueno, incretinas y los inhibidores no la pueden metabolizar. Después vamos a hablar de los glucosúricos. Bueno, antes de hablar de los glucosúricos, voy a hablar de los inhibidores de las alfa-glucosidasas. Y los inhibidores de las alfa-glucosidasas, entonces, son fármacos, podría yo decir, muy sencillos, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues, nuevamente, ¿no? Su nombre me está diciendo. Se enfocan a bloquear, a inhibir la función de esta otra enzima, que son las alfa-glucosidasas. Esta es una de las varias enzimas que existen, pero una de las más importantes que favorecen
la fragmentación, vamos a llamarlo así, de los carbohidratos para dejarlos como monosacáridos. Recordemos que en el intestino, para absorber los carbohidratos de los alimentos que estamos consumiendo, necesitan ser absorbidos de manera individual. O sea, si tú tienes un polisacárido, pues no lo puedes absorber así. Un disacárido no lo puedes absorber así. Tiene que ser fragmentado a monosacárido para que de uno por uno vaya ingresando a la circulación. Entonces, esta enzima que nosotros tenemos en el tubo digestivo, pues favorece que se vayan fragmentando para formar monosacáridos y hacer la absorción de carbohidratos. Insisto, no es la única enzima, participan otras enzimas, esta es una de las más importantes y esa es la función. Yo formo monosacáridos y absorbo. Entonces, si yo doy un medicamento que bloquee esta acción, se quedan más tiempo en el tubo digestivo y van absorbiéndose de manera como que más pausada y no tan de golpe, ¿de acuerdo? Entonces, las alfa-glucosidasas se bloquean con este tipo de fármacos. Básicamente tenemos 2, 3 por ahí. Uno de los que más comúnmente se usan y más se conocen es la acarbosa. La acarbosa es uno de los medicamentos que incluso se tienen o se tenían, no recuerdo si todavía estén vigentes en el sector salud. Entonces, la acarbosa es el más conocido. Había otros como la voglibosa y el miglitol, que de alguna manera hacen exactamente lo mismo. Estos medicamentos, entonces, al impedir que se fragmenten los carbohidratos, pues dan más pie o más oportunidad a que en el intestino se nos puedan, pues como fermentar, vamos a decirlo así, y va a condicionar que como efecto, pues no deseado, muy común, te dé distensión abdominal, tal vez un poquito de cólico y muchos gases. Efecto que también con el uso del fármaco, con el tiempo de uso, se va mejorando bastante y después ya no te va a generar esto, son bien tolerados. Es muy importante aquí sí administrarlos, perdón, administrarlos antes de los alimentos. Una media hora antes de los alimentos tienen que administrar el fármaco. Y yo les decía, un efecto pues relativamente ligero, no es un efecto muy importante que haga. De hecho, muchas veces se utilizan como complemento de un tratamiento ya de base y complementamos con este tipo de fármacos, ya que controlar niveles de glucosa elevados con acarbosa sería muy complicado, sería muy difícil. Necesitamos siempre algo más. Ustedes han oído y dentro de la dieta se habló, se platicó de que podríamos nosotros consumir muchas fibras, que es recomendable, incluso se recomienda el nopal, ¿no? Para que tapice por dentro la luz del tubo digestivo y de esta manera retrasar la absorción de carbohidratos. Bueno, hagan de cuenta que con estos medicamentos estamos haciendo algo similar, pero no estamos tapizando ni es fibra. Simplemente estamos impidiendo que se haga una absorción rápida, como en el caso de este tipo de alimentos. ¿De acuerdo? Bueno, ese serían los otro tipo de fármacos. Y finalmente vamos a hablar de los glucosúricos o glifosinas. Vamos a ponerle entre paréntesis glucosúricos. Y bueno, les decimos glucosúricos porque su mecanismo de acción es ese, favorecer que eliminemos por la orina
glucosa. Ok, las glifosinas entonces van a actuar inhibiendo o bloqueando la acción de los SGLT2. ¿Se acuerdan de estos transportadores de glucosa sodio dependientes? Entonces, en el riñón tenemos este tipo de transportadores, los dependientes de los sodio dependientes. Entre ellos, y uno de los más importantes por el efecto de estar recogiendo glucosa de la nefrona y pasarla otra vez a la circulación, son los SGLT2, los transportadores sodio dependientes, transportadores de glucosa. Bueno, entonces, estos medicamentos bloquean la acción de estos transportadores y al bloquear estos transportadores, entonces la glucosa que va pasando por la nefrona se sigue de largo y es eliminada a través de la orina. No es de extrañarse entonces que los pacientes que utilicen este tipo de fármacos, si ustedes hacen un examen general de orina, les aparezca glucosuria, ¿no? Y glucosurias a veces muy altas. A veces el paciente ve el resultado y hasta se espanta. ¡Ay, 1000 de glucosa en orina! Sí, es por el medicamento. Tenemos que saber que es por el medicamento. Malo sería que lo tuviéramos sin usar este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, actúan así, bloqueando este transportador de glucosa. Básicamente tenemos en este momento 3 glucosúricos, que son la empaglifosina, la canaglifosina y la dapaglifosina. Entonces, empa, cana y dapaglifosinas. Actúan de esta manera entonces, eliminando glucosa por la orina y por lo mismo vamos a tener o esperar que el nivel de glucosa en sangre pues se vea ya un poco más reducido, ¿verdad? Porque se está ya eliminando por la orina el exceso de glucosa que estaba en la circulación. Sin embargo, hay otros efectos que también se vieron como no contemplados, pero que al final aparecieron y que son como un plus cuando usamos este tipo de medicamentos. Uno de ellos es que hay una ligera pérdida de peso. Entonces, si damos este tipo de fármacos a gente con un poquito de sobrepeso, podríamos encontrar ahí una ligera, no estoy diciendo que van a perder 15, 20 kilos, no, no, no. A lo mejor pierden unos 3, 4 kilos, cuando mucho, por el uso de estos fármacos. Y uno de entonces de los efectos que tenemos como no deseados y que siempre hay que considerar, y es muy importante es que como estamos eliminando azúcar por la orina, sería muy factible que presentemos infecciones de vías urinarias. Entonces, hay pacientes que ya de por sí tienen neurosepsis, infecciones pues con cierta frecuencia, y mandar un medicamento de estos, pues generaríamos que se presentara este tipo de infecciones o promoveríamos todavía más la presencia de infecciones repetitivas de vías urinarias. Otro efecto que es pues, relativamente frecuente después de un tiempo de estar usando estas glifosinas es que por lo mismo de estar eliminando glucosa por la orina, si el paciente no tiene cuidado en tener un buen aseo de sus genitales, sobre todo en las mujeres por obvias razones, van a empezar a sentir como una cierta dermatitis alrededor de su uretra, alrededor ahí en sus genitales. Por eso digo, sobre todo en la mujer, si no tiene estos cuidados, ciertas dermatitis, ciertas molestias ahí irritativas en esa zona o en su cercanía. Y cuando suspenden este tipo de fármacos, pues obviamente remiten estas molestias. Bueno, entonces hemos revisado sulfonilureas, meglitinidas, biguanidas, tiazolidinedionas, inhibidores de DPP4,
inhibidores de alfa-glucosidasas, glucosúricos y las incretinas. Como se darán cuenta, existe un arsenal muy, muy importante de medicamentos. Lo mejor de todo es que en el mercado existen muchas combinaciones de unos con otros. Por ejemplo, la metformina es uno de los medicamentos que más encontramos en asociación con diferentes sales. La podemos encontrar asociada con sulfonilureas, con inhibidores de la DPP4, la podemos encontrar asociada con glucosúricos. Entonces, es un medicamento que puede estar en asociación con algunos otros, con pioglitazona, por ejemplo, otra asociación que existe. Entonces, podemos encontrar también glucosúricos con inhibidores de DPP4. Pueden existir varias combinaciones que potencializan o actúan de manera más completa dentro del organismo para corregir los niveles de glucosa. Todo esto sin contar o sin hablar todavía de la insulina, ¿no? Que ese es también otro tema importante. Varios tipos de insulina, ya lo comentaremos en su momento. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Yo sí, Doc, disculpe, una pregunta. Entonces, ve que al principio usted nos hablaba de lo que eran las sulfonilureas y las meglitinidas, y dijo que iban a tener un efecto pues muy similar, nada más que las meglitinidas iban a ser como un pequeño disparo. Entonces, en ese, pues para recetar cualquiera de las dos, ¿en qué se basa? ¿En la cantidad de glucosa que tiene el paciente o qué tan grave está nuestro paciente? Bueno, esta me parece una pregunta muy buena, porque fíjate que las meglitinidas, también lo comenté, son como que más enfocadas a las glucosas postprandiales. Entonces, no sé si comenté con ustedes, creo que sí lo hice, que había que considerar tres cosas importantes: glucemia de ayuno, glucemia postprandial y variabilidad glucémica, por un lado. Y por el otro, en el paciente, edad del paciente, años de presentar la diabetes y si tiene o no complicaciones. Porque estas tres cosas con relación a su azúcar y estas otras tres con relación al paciente nos dan la pauta para poder dar un mejor manejo al paciente. Entonces, las meglitinidas más enfocaditas a la hiperglucemias postprandiales. Y las sulfonilureas, como son un poquito más potentes, un poco de vida media más larga, pues la puedes dar para, por ejemplo, variabilidad glucémica o incluso en un momento dado, pues también la puedes dar para controlar las hiperglucemias de ayuno. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Ahora, algo muy importante que tienen ustedes que considerar siempre, siempre, es que cada paciente es diferente, ¿eh? O sea, cada paciente tiene diferentes hábitos, diferentes horarios de comida, ¿ah? Y entonces no se trata, y siempre aquí me gusta mucho aclarar esta parte, de hacerle el traje a la medida al paciente, pero no al gusto del paciente. O sea, ¿a qué me refiero? Yo tengo que considerar todo esto que acabo de comentar, ¿no? Cuánto tiempo lleva de evolución, la edad del paciente, si tiene o no complicaciones, en qué trabaja, cosas de ese tipo tengo que considerar para establecer un mejor manejo, ¿no? Si es obeso, si es delgado, ¿no? Pero no se trata de hacerle al gusto del paciente. No, es que yo no quiero esto. Yo sí quiero comer esto y esto y esto. Y además quiero de colación comer esto y esto. O sea, no. No es al gusto del paciente lo que el paciente quiere, sino lo que necesita en base a sus características. O sea, no nos confundamos una cosa con la otra. Ajá. Por eso es muy importante más o menos hacerle un mapeo a cómo se comporta la glucosa del paciente para cubrir los primeros tres puntos que yo comentaba. Existen las glucometrías de 7 puntos que se manejan así, donde se monitorea al paciente en ayunas, 2 horas después de haber desayunado,
antes de su comida, 2 horas después de haber comido, antes de cenar, 2 horas después de haber cenado, e incluso la séptima la toman o se sugiere tomarla a las 3 de la mañana. Pero como hacer esta glucometría de 7 puntos, sobre todo en los pacientes ya externos, los que no están hospitalizados, si muchas veces trabajando en el hospital no hacemos las glucometrías de 7 puntos, ya cuando ustedes sean de clínicas o internos de pregrado, van a ver que ahí a los pacientes por lo general les piden glucosas cada 12 horas. Bueno, hacer una glucometría de 7 puntos sería mucho más específico. Pero la mayoría de los pacientes que ya no están hospitalizados y tienen su glucómetro, se dan su piquetito en el dedo y van reportando cuánto de azúcar. No lo vamos a poner a picarse 7 días, 7 veces en un día. De por sí no quieren estarse picando, ¿no? Pero sí una manera de hacer un mapeo un poquito más apegado a la realidad es irselas pidiendo en diferentes días. Es decir, hoy nada más te vas a dar un piquetito, pero a tal hora. Mañana a otra hora. Pasado mañana a otra hora. Y así lo vamos a estar haciendo más o menos unos 15 días. Un piquetito nada más en su dedo, uno nada más, pero a diferentes horarios durante estos 15 días. Para más o menos tener un panorama y ver cómo está con relación a su glucosa, un como mapeo. Es decir, aquí a este paciente le sube mucho, no sé, a las 4 de la tarde, ¿no? No, este la sube mucho inmediatamente después de que desayuna. No, este amanece súper alto en ayunas, ¿no? Y el resto del día está bien. Entonces, ir viendo esos detalles para poder establecer un medicamento correcto y sobre todo en qué hora del día debe de prescribirse. Los otros puntos, pues la edad del paciente, el tiempo de evolución de la enfermedad y si tiene una complicaciones, eso tú ya lo tienes desde el primer día con la historia clínica, ¿no? Y lo demás lo puedes ir mapeando. ¿Queda claro? Sí, Doc. Sí, doctor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tenía una duda ahorita con respecto a ver, aquí la noté. A los inhibidores de la DPP4 Ajá. respecto a la cronicidad de la diabetes que va disminuyendo la cantidad y el nivel de incretinas. Si a un paciente se le administran inhibidores de DPP4 al principio de la enfermedad, o sea, tendrían que quitárselo posteriormente, o sea, no impediría la disminución de las incretinas posteriormente. Nuevamente te podría decir, ¿no? Hay que volvernos a lo básico, ¿no? Existen enfermos, no enfermedades. Si tú lo manejas al principio, bueno, está muy bien. Seguramente te va a responder muy bien. Uh-huh. Pero si te responde muy bien y van pasando los años y el paciente sigue bien, sigue estable, sigue controlado, difícilmente en tiempo breve tú vas a encontrar que tenga alguna complicación. Si el paciente va bien, bueno, pues pueden pasar años sin presentar ninguna complicación. De igual manera, si el paciente va bien, es posible que puedas hacer uso de este fármaco pues muchísimo más tiempo. Porque no le has dado oportunidad a la glucosa de empezar a generar todo el desorden metabólico que genera en aquellos que están descontrolados. No sé si contesto tu pregunta. Sí, Doc, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Yo tengo una pregunta. Es que Sí. mencionaba que no todos, no se podían dar, bueno, la mayoría no se podían dar en enfermedad, renal, ¿no? Entonces, Sí. ¿hay algún fármaco que sí se le pueda dar a los pacientes con esa? Mira, tu pregunta es muy Doctor. buena. Un fármaco que tú digas, vía oral, aunque tenga ya daño renal. Nuevamente tendríamos que remitirnos a qué tipo de daño renal tiene, ¿no? De primer grado, de segundo grado, tercer grado, está en grado terminal. Mientras más se deteriora el riñón, ya no es recomendable dar ningún medicamento vía oral. Para eso tenemos la insulina.
Ujú. Sin embargo, ya hablando de aspectos más finos, y es que esto no me gusta mucho comentarlo, porque bueno, ustedes van a terminar ahorita como médicos generales, pero ya hablando de puntualmente de detalles así más finos, sí le podrías dar algunos de estos medicamentos a los pacientes con un daño renal de inicio, ¿no? En los primeros estadios, no habría problema. Si lleva un poquito más avanzado, pues tendrías que reducirle o ajustarle la dosis en virtud al daño renal que tiene. Ya cuando está en fase 3 terminal, obviamente ya no ninguno, pero son cosas ya muy finas, ¿no? Por eso no hablo mucho de esto para hacerlo más práctico, ¿no? Si ya tiene daño renal tu paciente, ya no te metas en problemas, ¿no? Mejor a lo que sigue, ¿no? Dale insulina. Pero sí, ciertamente, cuando es apenas incipiente el daño renal, primer grado, un segundo grado, pues puedes ir calculando la dosis de algunos de estos y todavía los puedes utilizar. Pero insisto, ya en problemas avanzados, terminales, pues ahí sí ya ninguno de ellos. Y existe la insulina, que es la que en estos momentos entraría en acción. Sin embargo, eh, dos cosas. La primera, un paciente con daño renal ya muy avanzado, prácticamente se controla su glucosa. Es ya muy poquita la dosis de insulina que requiere o a veces ya ni siquiera requieren ningún medicamento y sus niveles de glucosa prácticamente están dentro de parámetro. Por la misma situación de que ya está su riñón bastante dañado. Tú le das ciertas unidades de insulina y las mantiene en circulación muchísimo más tiempo porque como su riñón ya no la metaboliza, le da oportunidad a tener una vida media mucho más larga. Otros de ellos pues ya ni siquiera usan medicamento y se controlan muy bien. Tristemente, los pacientes que ya no utilizan prácticamente nada y sus niveles de glucosa están normales, y digo tristemente, se alegran, dicen, ay, mira, estoy mejorando mucho, ya mis niveles de glucosa están muy bien. Y es tristemente porque eso te indica que el riñón ya está sumamente dañado, ¿no? Entonces, se alegran, pero la verdad es de que es mal pronóstico eso. Ahora, la segunda cosa, eh, la, la insulina no quiere decir que la vamos a limitar a cuando el paciente ya tiene daño renal, ¿no? Porque esa sería, está repitiendo lo que por generaciones hemos visto en la práctica. La insulina la empiezan a utilizar como de castigo, o el paciente cree que no, pues ya insulina eso, pues ya cuando ya estoy en las últimas, doctor, eso ya es para los que ya están en las últimas. Y no es cierto, la insulina no se reserva para los pacientes que ya tienen daño renal avanzado, para los que ya están en las últimas. La insulina tú la podrías prescribir desde el primer día que el paciente se hizo diabético y a lo largo de todo el horizonte clínico hasta las fases finales, ¿no? La situación es de que, primero, no nos gusta insulinizar mucho porque manejar insulina requiere una cercanía más estrecha con el paciente. Ajá. Requiere pues el saber el manejo de la insulina. No es igual una intermedia que una adicción rápida o que una prolongada. Entonces, hay que saber bien el manejo de la insulina, conocer bien a nuestro paciente para ver qué tipo de insulina le acomoda más. Y como decía yo, tenemos que tener mucha cercanía con el paciente para que nos esté reportando, porque le tenemos que adiestrar, que decir cómo se la tiene que aplicar, qué cuidados debe tener con ella, que no exponerla a la luz, cómo usar o cuantificar las unidades. Entonces, hay que adiestrarlo. Y entonces, para el médico muchas veces se vuelve muy engorroso estar haciendo todo eso, pero se tiene que hacer. Entonces, imagínate, si tú estás en una consulta de 10 minutos o 15 en el sector salud, pues digo, para adiestrar a tu paciente, por lo menos vas a tardar media hora, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a tener tiempo de estar haciendo todo esto? Entonces, por eso tratan de muchas veces de evitar todo esto para no meterse en mucho problema y ser muy engorroso para el médico. Y por otro lado, el paciente que no le gusta inyectarse, ¿no? Que no quiere inyectarse.
Y entonces la van dejando como para allá al final. Bueno, tómese ahorita 3 tabletas. No se controla, pues súbale a 4. No se controla, pues ahora vamos a agregar una más y tómese 5 de esta otra. Y así como que, además, si desde el primer día de diabético tú ves que es más fácil controlarlo con una tableta, pues obviamente nos facilitamos la vida, ¿no? O sea, no le vamos a dar insulina de entrada, porque pues, a lo mejor con la tabletita es más que suficiente, ¿no? Amén de que la mayoría de los diabéticos son tipo 2 y son obesos. Todo lo que quieres es bajar también de peso al paciente. Si tú le das insulina de entrada, a lo mejor hasta le puedes generar que gane un poquito de peso. Entonces, por esas cosas inherentes al paciente, a su renuencia, que no le gusta inyectarse, inherentes al médico, que no se quiere complicar tampoco tanto, no puede tener esta relación tan estrecha con el paciente, y que al principio del horizonte clínico, pues a lo mejor una tableta o 12 son suficientes, por eso es que la van reservando. Pero yo he escuchado hasta colegas que le dicen al paciente, si usted no corrige sus niveles de azúcar, le voy a dar insulina para la próxima vez que venga. O sea, como si la insulina fuera de castigo, ¿no? Y no es así. Entonces, hay mucho tabú todavía. Si uso insulina, me deja ciego. Si uso insulina, no sé, voy a subir muchísimo de peso. Y bueno, sí llegas a subir de peso, pero por ciertas condiciones. En realidad no tendría por qué ser. Mucho menos te va a dejar ciego, ¿no? Entonces, sí se insuliniza muy poco en el país, pero es por todas estas cosas. Sin embargo, es importante saberlo hacer. ¿Alguien más Gracias. por ahí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? ¿Nadie? Creo que no. No, parece que no. Todo muy bien, Doc. ¿Todo claro? Bueno, muy bien. El doctor Campos, ¿quieres agregar algo más? Hay un estudio europeo que ha demostrado que la insulinización temprana es, es mejor, o sea, fue un estudio que se hizo a largo plazo, en la cual se compararon a los pacientes que se insulinizaban tempranamente, desde el momento del diagnóstico, y aquellos que no. Y resultó que los pacientes que utilizan insulina desde el momento del diagnóstico o en forma temprana, les va mucho mejor que aquellos que no se insulinizan tempranamente. El problema que viene, como decía el doctor, es los pacientes son muy renuentes y, bueno, con mucha razón, a estarse inyectando, ¿sale? Entonces, la cultura de la insulinización en nuestro país no está tan marcada como sí lo está, por ejemplo, en países como España, como Inglaterra, ¿sale? En los países de la Unión Europea, este, porque en ellos demostraron, ¿sí? En este estudio que les digo, demostraron que conviene más dar insulina desde los primeros años del diagnóstico a darla tarde. Pero, y bueno, otra cosa también que lamentablemente se ha manejado como un mito, es que el paciente piensa que por darle insulina ya está en las últimas, o es una manera de castigarlo, o es una forma, o los tabús que se generan con la insulina, de que la insulina, mi vecino se quedó ciego, o le cortaron una pierna, cosa que no es cierto, eso son mentiras, son mitos, ¿no? Es que hay que nosotros como médicos desmitificar. Al paciente le viene muy bien darle insulina, pero le viene mucho mejor hacer dieta, hacer ejercicio, y los medicamentos son el complemento para un buen control, ¿vale? Pero si mi paciente yo no le hago, no lo concientizo que más allá de darle insulina, metformina, inhibidor de la DPP4, el fármaco que me digan, si no se concientiza, si no toma la responsabilidad del paciente de que la dieta y el ejercicio son claves para controlar su enfermedad, así yo le dé
3 medicamentos más uno agregado y aparte insulina, no se va a controlar, doctores. Es importante esto, ¿no? O sea, es el eslabón que faltaba, dieta y ejercicio que lo vimos la semana pasada, y este eslabón que nos hacía falta, los fármacos, la insulina. ¿Para qué? Para completar el tratamiento. Un tratamiento, vaya, los fármacos no van a actuar por sí solos, no van a controlar por sí solos a la enfermedad si no están, si no hay una buena coordinación con la dieta y con el ejercicio. Ya se acabó el agua, puedo prender la cisterna. Listo, doctor. Ok. Fíjense, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, yo he tenido pacientes que los insulinizan y vamos a suponer que les inician con NPH, una insulina intermedia, y empiezan su manejo así. Y después se acaba ese tipo de insulina en la unidad de atención y llega ahora una insulina de acción prolongada. Y entonces el médico, pues, ¿qué hace? Pues entonces le cambia la insulina que usaba por ahora por la de acción prolongada. Eso a mí me ha tocado verlo, ¿eh? No es invento. Y entonces llegan y ahora ya traen otra insulina, ¿no? Y caemos en una mala praxis porque no puedes prescribirle al paciente o no debes prescribirle al paciente pues lo que hay, sino lo que necesita. Y yo entiendo que hay mucha carencia de medicamentos y pues que de eso a nada, pues mejor eso, pero no deja de ser una mala praxis. La insulina basal, que es la prolongada, pues tiene un alcance y una eficacia diferente para otro tipo de pacientes. Y luego te daban un fármaco tomado y ahorita no hay de este otro y bueno, pues entonces te doy de este otro y se vuelve un relajo, ¿no? Dentro, o sea, cosas que ya ni siquiera tienen que ver ni con el médico ni con el paciente, sino con la propia institución, ¿no? Tienes que prescribir pues lo que hay, lo que llegó, no lo que tomaba el paciente, no lo que necesita. Y eso pues es muy lamentable porque así no deberían de ser las cosas, ¿no creen? Yo creo que todos ustedes tienen pacientes, digo, pacientes familiares diabéticos y a lo mejor muy pocos de ellos son disciplinados, muy pocos de ellos son así muy apegados a la dieta, al ejercicio y a la toma de sus medicamentos. ¿O me equivoco? Sí, no, es cierto, Se equivoca, es cierto. es cierto. Sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto. Y entonces, cuando tú volteas a ver que a nadie le importa la salud del paciente y ni al paciente mismo le importa su salud, dices, estoy en la guerra yo solo, ¿no? Por eso es que tenemos tantos pacientes diabéticos, tantos pacientes que no son diabéticos, pero ya están en el camino, y tantos que no están diagnosticados y ya lo son también. Y el paciente, ¿qué hace? Empieza a tomarse sus medicamentos, se controla y ya se abandona, ¿no? Dice, pues ya con esto, ¿no? Creen que el medicamento o la insulina es ya el permiso de hacer de su vida lo que quieran, ¿no? Ya puedo comer de todo porque ya me estoy tomando mi medicamento. Y eso es un gran error. El medicamento no es magia, no es ya la solución de todo. Hay que cambiar el estilo de vida, hay que concientizar al paciente. El paciente tiene que disciplinarse. Si yo ya me tomo un medicamento y hago de mi vida lo que quiero y como lo que quiero, pues obviamente, ¿qué va a suceder? Si yo empecé tomando 2 tabletas de algo, pues después si sigo comiendo en exceso y de todo, pues mi glucosa va a seguir subiendo y ya después 2 tabletas no van a ser suficientes porque como mi glucosa siguió subiendo, pues yo volví a empezar a hacer trabajar a marchas forzadas mi páncreas, lo empiezo a fatigar más, las células empiezan a caer en apoptosis otra vez, empieza a ya dejar de funcionar otro porcentaje importante del páncreas y después el paciente se da cuenta que otra vez se le subió mucho su glucosa y
Se toma sus 2 tabletas que originalmente empezó a tomar y resulta que pues ya las 2 tabletas pues ya ahora ya no cubren como antes lo hacían. Entonces cuando hay que agregar otra cosa o aumentar la dosis, el número de tabletas, y el paciente no entiende esta parte, dice, bueno, pero yo con 2 me controlaba, ¿por qué ahora no? Bueno, pues porque ya pasó más tiempo, se descuidó, fatigó más su páncreas y ahora está en peores condiciones. Acuérdense ustedes que las complicaciones del diabético pues van en virtud de este descontrol glucémico y que puede presentar glucosilación de todas las proteínas de su cuerpo y luego te preguntan, oiga, ¿y en dónde me puede suceder eso? Pues tú le contestas, en todos los lugares donde le circule la sangre, ¿no? Porque pues si la sangre va con hiperglucemia, pues todos los lugares donde vaya la sangre va teniendo contacto con los diferentes tejidos, con las diferentes células y puede generar daños que pueden ser muchas veces irreversibles. Bueno, me gustaría que dejáramos aquí el tema para que pudieran ustedes revisar las insulinas y poder poner algunos ejemplos para ahora que regresemos de vacaciones y ya podamos integrarlo con incluso las complicaciones. ¿Cómo ves, doctor Campos? Sí, está bien, me parece bien. No sé si quieras dejar la tarea de una vez entonces. Sí, alguno de ustedes que le gustaría hablar de insulinas en forma general, que no hayan, vaya, de los que se repartieron temas, alguno que no haya tenido, que no tenga tema, Yo, un doc, tema en yo lo particular. puedo, Yo bueno, yo tampoco puedo tengo tema, darlo. doctor. A ver, ¿quién dijo yo primero? ¿Adrián? Adrián Beristain. Ven. Adrián, ¿te parece bien que nos hables de insulinas? Sí, doc, está bien, perfecto, gracias. Ven, ahora pues, ya a Karen le dejaremos otro tema más adelante. Muy bien. Doctor, Pues no, nada más. detenemos la grabación en este momento.